artefactos, más o menos para que los podamos ubicar, los podemos clasificar en dos tipos de artefactos que no son, digamos, útiles. Es una clasificación un poco arbitraria, pero los artefactos nocivos o que nos restringen un poquito la ecografía. Artefactos útiles, la sombra acústica posterior, el refuerzo posterior, vamos a detallarlo, y artefactos nocivos o que nos limitan, o limitantes, ¿sabes? Como la cole cometa, el anillo hacia abajo, la reverberación, la imagen del espejo, la refracción divergente, el aliasing, la anisotropía, la imagen doble, la falta de apoyo o falta de gel también. A ver, la sombra acústica. Algunos les pudieron mostrar un poquito de la sombra acústica en la práctica pasada. Claramente una forma gráfica de verlas es en aquí al visualizar cálculos en la vesícula nosotros tenemos acá la vesícula, acá estaría el traductor metiendo el ultrasonido. Entonces normalmente el traductor va a atravesar y nos va a dar una información conforme va incidiendo sobre cada estructura, ¿no? Pero lo que sucede con las estructuras cálcicas, con las estructuras cálcicas no puede el ultrasonido pasarlas, ¿no? Y vuelve rápidamente. Eso nos da imágenes hiperecogénicas. Y al no pasar el ultrasonido, no tenemos información de todas las estructuras subyacentes acá. Y por eso, al no tener información, la computadora lo reconstruye con cero de información. Eso es la sombra acústica, ¿no? Aquí ya no hay información. A veces, en algunos casos, dependiendo de la densidad de la estructura, vamos a tener una imagen un poquito relativamente no completamente anecogénica. Ahora recuerden que todo eso va a ser para toda estructura cálcica. Tenemos no solamente los cálculos biliares, sino también los cálculos renales, clasificaciones musculares. También pongamos hay una patología arterial que sucede en las personas mayores que nos provoca muchas veces muertes y lesiones graves, infartos. ¿Cómo se llama esa patología arterial? Arteriosclerosis. La arteriosclerosis, ¿no? La arteriosclerosis produce calcificaciones en las paredes de la arteria. Esas calcificaciones, nosotros al momento de hacer ecografía, vamos a ver sombras acústicas. En todas las calcificaciones, incluso cuando vemos los huesos también vemos sombras acústicas. ¿No? Entonces, acuérdense, estructura cálcica o metálica que atraviesa el ultrasonido, las imágenes subyacentes no se van a poder ver por el efecto de la sombra acústica. Acuérdense. El refuerzo posterior. El refuerzo posterior, ¿en qué lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar en estructuras que tienen un contenido líquido limitado. Por ejemplo, podemos sacar la vesícula biliar. ¿Qué contiene la vesícula biliar? Bilis. O sea, es un líquido. La vejiga, o sea, y la orina, ¿no? También es un contenido líquido. O si no, porque también hay estructuras en el cuerpo que son los quistes. Son estructuras que tienen una membrana delgada y tienen un contenido líquido limitado. ¿Qué pasa? Para hacer ecografía, ¿qué usamos? Si lo hacemos nomás, colgamos el traductor encima. El gel. ¿Por qué usamos el gel? Porque se desenvuelve, el transductor total se desenvuelve mejor en un medio líquido. No te escuché bien. El transductor se desenvuelve mejor en un medio líquido.
El traductor se mueve mejor con mayor líquido. No, o sea, hay mayor. Muy bien. ¿Qué utiliza el traductor? ¿Qué utiliza? ¿Qué cosa produce el traductor? Ultrasonido, las ecos de. Los ecos o ultrasonidos, ¿no es cierto? Entonces el gel lo que hace es facilitar la transmisión de su ultrasonido. Igual, en este caso, nosotros tenemos por acá el traductor, está transmitiendo el ultrasonido, y este medio líquido cumple un papel de ventana o facilitador, ¿no? del ultrasonido. Pero sucede que tal vez lo dijimos un poco incluso, ¿no? De tal forma de que en el borde posterior llega, digamos, en una mayor proporción el ultrasonido y finalmente se nos ve graficado así, ¿no? Como una imagen, ¿cómo se dice? Hiperecoica. Hiperecoica o hiperecogénica, ¿no? Tal vez porque es un gran paso no por la facilitación, pero por lo que nos permite este espacio con líquido, el paso del sonido, ¿no? Ahora, esto es solo si es que este contenido es uniforme. ¿Qué pasa si en este contenido ya no, si esta vesícula tuviera, pongamos, una infección, ¿no? Que se está formando un absceso vesicular? Ya este contenido no va a ser uniforme, va a ser un contenido heterogéneo, con metritis, ¿no? Y eso ya no va a permitir encontrar ese refuerzo. Entonces, cuando nosotros ya no vemos el refuerzo en estructuras así, nos va a entender que este contenido no es un contenido para, poniendo entre comillas, limpio, ¿no? Es un contenido ya que tiene algo adentro, ¿no? Y eso lo usamos nosotros con los quistes, ¿no? Hay quistes, pongamos, en la tiroides, quistes en las glándulas mamarias, que a veces no tienen ese refuerzo, y ese refuerzo ya nos hace sospechar, ahí hay algo, ¿no? Algo adentro. Para eso usamos el refuerzo posterior, ¿recuerdan? Este es anterior, este es posterior. Artefactos nocivos. Tenemos acá la cola de cometa. La cola de cometa tenemos una interfaz de estructuras que están muy cercanas. Tenemos, es un cierto tipo de reverberación, ¿no? Como que vuelve, ¿no? Y nos da esta imagen como que cae, como que continúa. Por ejemplo, que se puede dar en vesícula biliar, en la doble pared de la pleura, en el peritoneo. Vamos a poder ver situaciones así, ¿no? Otro ejemplo de cola de cometa, pero con aire, este anillo, el anillo en caída, dice, ¿no? En una estructura sólida o semisólida encontramos una burbuja de aire y nos da esta imagen. Por ejemplo, vamos a ver en lo que es aerobilia. El hígado, la vía biliar. Recuerden que donde hay aire se va a ver hiperecogénico, recuérdense. Pero es diferente que el hiperecogénico que encontramos con los cálculos. Este es un hiperecogénico que no limita la información mucho, y nos está dejando ver un poco acá, ¿no? Pero tiene este artefacto, ¿no? Que es el anillo en caída que nos está dando acá, ¿no? Voy a intentar revisar. La reverberación, parecida a lo que estábamos viendo, pero en este caso es una interfaz entre estructuras sólidas y gas, ¿no?
esa imagen en paralelo, ¿no? ¿Ven acá las líneas? Esa es la reverberación, ¿no? Eso quiere decir que acá en la interfaz hay aire y que no está reviviendo, ¿no? Por ejemplo, lo que son las zonas del diafragma, zonas donde hay haces intestinales, ahí vamos a mostrar la reverberación. Luego tenemos esta imagen en espejo. Esta imagen en espejo se produce es una situación producto de una refracción al momento de usar el ultrasonido, ¿no? En una determinada posición va a permitir un reflejo que finalmente nos va a dar una imagen doble, ¿no? Nosotros, de todas maneras, al existir esta imagen doble, pero es una imagen falsa, nosotros tenemos que tratar de evitar esta imagen, ¿no? Por eso la ecografía recuerda mucho un examen dinámico, ¿no? Y el operador generalmente trata de, o sea, la ve, si la ve, tiene que tratar de crear una imagen, entonces tiene que mover el traductor para que esa imagen no exista, porque no es real, ¿no? Probablemente se pueda ver. Doctor, ¿qué elemento podría servir como para hacer el reflector potente? En este caso, el que hay un límite, ¿no? Un límite marcado de una posición determinada. En este caso es el diafragma, es el hígado, y que cumple el papel de dividir extremadamente, de reflejar de la forma, ¿no? Luego acá la refracción divergente tenemos acá tenemos el haz de sonido y tenemos que da la impresión de que hubiera una discontinuidad en las estructuras anatómicas. Pero esto es producto del paso del sonido en diferente tiempo, ¿no? En diferente velocidad, ¿no? Entonces eso son aspectos que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Pero realmente esto no es así, no es que hay una ruptura, ¿no? Y el general no se ha obligado a repetir el movimiento, ¿no? En este espacio de estructuras que digamos, que hacen capas, ¿no? El aliasing, esto es algo que ocurre cuando realizamos la ecografía Doppler. De momento lo que tiene con base en ecografía Doppler es que la ecografía Doppler se utiliza el efecto Doppler, el efecto de los fluidos en un volumen delimitado, en este caso vasos sanguíneos. Normalmente nosotros tratamos de graficar, representar el paso, ¿no? de la sangre en un sentido, ¿no? Determinado. El color rojo o azul es indistinto realmente, ¿no? Depende de cómo orientemos el traductor, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando aquí esta imagen está por un lado rojo, otro lado azul? Eso quiere decir que acá o hay turbulencias o no estamos colocando bien el traductor y se están graficando otras imágenes que no deben ser. Ese hecho que las imágenes que estén graficando no sea homogéneo, no sea adecuado o hay esta aparente turbulencia, puede ser área. Luego tenemos acá la anisotropía. Eso se refiere a que las estructuras anatómicas van a variar su representación en función de con qué ángulo se incide el haz de sonido. Si el haz de sonido incidimos, digamos así, en sentido vertical, en este caso no se está representando la estructura. Tenemos que hacer una pequeña inclinación, la estructura se representa un poco más, ¿no? Y en este caso, bueno, este caso es al revés, ¿no? Además del inclinado se ve hipohidrogéneo, ¿no? No, lo que se refiere es que cambia, ¿no?
que cambia en función de cómo uno orienta el traductor. Pero normalmente hay una estructura fibrillar en el término, ¿no? Entonces eso hay que buscarlo. Luego la imagen doble, ¿no? O repetida. En este caso tenemos el traductor, tenemos una aguja, estamos colocando acá, estamos haciendo un procedimiento guiado. Y colocamos la aguja y me aparece como si estuviera aquí, como varias capas de aguja. Realmente hay una sola aguja. Esta es la imagen doble. Esta imagen es más fácil. Y si tú no te apoyas adecuadamente con una cinematografía, no le colocas una cantidad adecuada de gel, la imagen tampoco no va a ser buena. Entonces, recuerden los dos principales impactos: la imagen de sombra acústica y el refuerzo posterior. ¿Alguna pregunta ahí o alguna problema? Ya vas a pasar a lo delegado, ¿no? O delegado, ¿no? Sí, ¿Cuál es al... el- Te voy a pasar. Creo que me cercano. Escríbeme para tenerte Es ahí. que no me dio su número. Sí,